Hola a todos, buenos días. Ok, bueno, entonces el día de hoy es más para estandarizar un poco todo lo que llevamos. Ya me han contactado varios que están haciendo ya sus propias automatizaciones, que están desarrollando ya automatizaciones independientes o macros. Entonces muchos tienen esa duda de cómo empezar a juntar esas tareas individuales en una aplicación ya más grande, como la que hemos venido enseñando, como la de Smart One o cualquier automatización que ya quieran compilar un poco más completa. Entonces, ahorita vamos a ver esos parámetros fundamentales o esos primeros principios en donde van a poder tener un poco más claro qué es lo que tienen que hacer para automatizaciones ya sea más grandes o escalables. No necesariamente tienen que empezar con una automatización muy compleja, pero siempre tienen que empezar con el final en mente. Entonces, tienen que empezar con la mentalidad de que esa automatización que están haciendo va a escalar o va a hacer más cosas de las que están haciendo actualmente. Y así fue como empecé yo también. Empecé con tareas individuales, sencillas, pero poco a poco fui agregando más tareas y más tareas y más tareas hasta que se creó como un compendio de todas las herramientas que se necesitan el proceso de diseño. Y no todas, ¿verdad? Pero son como que las más estándar. Ya de ahí ya ustedes van a poder generar herramientas individuales o a lo mejor si quieren todas en una sola. Entonces vamos a ver un poco más de esos principios, cómo estructurar su código y pues que no se salga de control todo el show. Ok, entonces déjenme les comparto pantalla. Entonces, esa es la finalidad del día de hoy, ¿no? Entender todos los básicos que tengamos para que todos tengamos los mismos cimientos. Y ya con los cimientos fuertes, pues van a poder empezar a expandir más todas sus automatizaciones. Entonces, vamos con, ok. Entonces, vamos a darle un poco de estructura. Generalmente son cuatro puntos claves para que puedan desarrollar eficientemente sus automatizaciones. Entonces, todas estas pilares van a converger en un solo punto, que es una herramienta de buena calidad. No porque se ejecute significa que es correcto, al igual que en los diseños, no porque se va bien significa que está bien diseñado. No sé si les ha pasado que también muchas veces han abierto diseños anteriores o diseños de otras personas y nos pasan, empiezan a hacer corajes porque la forma en la que lo desarrollaron pues no es la más ideal, o está muy fea, o es casi casi imposible de modificar y tienen que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, funciona igual. Teniendo una estructura como que base, van a poder empezar a escalar un poco más sus códigos, ya sea que lo abran en, no sé, en un par de años o en un futuro, o incluso unos meses después que ustedes ya empiecen a desarrollar cosas más avanzadas, pues que no se encuentren con sorpresas, ¿no? O ya sea que las vendan y vendan el proyecto con códigos, también que la persona que lo vaya a abrir, pues no vaya a tener sorpresas que no se puede cambiar nada del código, ¿no? Entonces una parte importante es darle mantenimiento, por así decirlo, en donde se hacen actualizaciones o se generan nuevas herramientas o muchas veces SolidWorks se actualizó y hay que cambiar algunas librerías. Entonces, todo esto tiene que ser de una forma súper paramétrica, igual que el diseño. Entonces, al trabajar con base a parámetros, también les va a ayudar mucho a clarificar un poco de esta lógica. Entonces, ahí es donde entra el pensamiento sistémico, en donde ese pensamiento no vamos a pensar en macros. Yo por eso no les llamo macros, porque macros es una herramienta que te hace una cosa. Una macro para guardar como, una macro para copiar un archivo, una macro para guardar un PDF. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues no son solamente eso, sino son herramientas de automatización que no nada más te va a hacer una, sino va a tener una lógica más complicada, más compleja para adaptarlo a tu proceso de diseño. Entonces, una vez teniendo esa idea de que no solamente es una macro, sino es un sistema
es un sistema que automatiza procesos. Ahí es donde cambia también la cosa. No es lo mismo diseñar una parte a diseñar una máquina. Entonces, una máquina o una estación no la va, o no es buena idea diseñarla en un archivo de parte, ¿no? Porque un archivo de parte tiene su propósito, tiene su forma de desarrollarse, pero ya para cosas más complejas, pues no es bueno desarrollar una prensa en una sola archivo de parte. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es funcional? Pues tal vez, pero pues no es como que una buena práctica de diseño. Entonces es lo mismo en la parte de desarrollar tus automatizaciones. Hay que llevar una estructura de un sistema, no nada más de una macro. Entonces al cambiar todo eso, vamos a tener diferentes puntos, diferentes componentes claves que van a ser parte de todo este desarrollo, en donde van a ser todas las herramientas que vas a ir juntando para que tu sistema sea un buen sistema entendible y que funcione muy bien por dentro. Entonces, todo eso va a ser en base a una arquitectura escalable, en donde se va a estructurar y se va a desarrollar la automatización de una forma en que puedas tú agregarle fácilmente herramientas adicionales y también puedas ir como que resolviendo errores mucho más fácil. A lo mejor si han hecho ya automatizaciones un poco más complejas, se han dado cuenta que al momento de utilizar inteligencia artificial, no estamos logrando lo que queremos de forma fácil, porque la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, siempre va a tender a optimizar. Entonces, muchas veces su enfoque de optimización no está tan enfocada con nuestro enfoque de la automatización que queremos y empieza a hacer cosas que no queremos que haga. Entonces ahí es donde tenemos que especificar más cosas de que muévele aquí, pero no le muevas acá, haz esto, pero no toques esto ya funciona, solo trabajemos con esto que no funciona. Entonces ya se empieza a hacer un poco más complicada la dinámica. Y al final la inteligencia artificial es una herramienta para que nos ayude a escribir todo el código, a pensar por nosotros, pero también la inteligencia artificial no tiene esa visión de lo que quieres lograr. Esa visión de tu automatización o de tu proceso automatizado o tu proceso ideal es una visión que solamente la tienes tú. Si tú no alimentaste la inteligencia artificial con todo ese proceso, va a ser muy difícil que logren el mismo resultado con menos instrucciones. Es lo mismo que si le explicas a alguna persona de tu equipo o a alguien que estás entrenando, que muchas veces no sabe cómo funciona todo el proceso que tú ya llevas haciendo durante mucho tiempo. Por muy inteligente que sea, por muy capaz que sea, necesitas tú transferir esa forma de cómo lograr el resultado que necesitas. Así es igual con la inteligencia artificial, entonces la forma en la que vamos a estructurarlo va a ser una forma que es compatible con todo este proceso de inteligencia artificial, para que al final del día no importa lo que queramos cambiar, lo que queramos agregar o lo que queramos reestructurar, si tenemos esta metodología clara y este paso a paso de todo lo que hemos venido llevando a lo largo de las sesiones, va a ser muchísimo más fácil que llegues a a un resultado ideal mucho más rápido. No digo que no sea posible de otra forma, pero esta es como que una forma más óptima de cómo vas a lograr ese resultado. Entonces ahí es donde vamos a poner una arquitectura escalable. Y todo esto va a funcionar en base a patrones. Los patrones pues son formas repetibles de hacer algo. Y al momento de tener una estructura en cómo pedimos las cosas a la inteligencia artificial, cómo estructuramos nuestra automatización, va a ser mucho más fácil que que la inteligencia artificial nos dé un resultado súper rápido y súper bueno. Entonces, todo esto va a también llevar de la mano las buenas prácticas. Así como hay buenas prácticas en diseño, hay buenas prácticas en el desarrollo de automatizaciones. Y no porque sea funcional, significa que está bien hecho. Ya ustedes han de tener sus propias historias de terror con diseños que se ven bien por fuera, pero al momento de que ya te metes a las operaciones, pues sí tienen un relajo, ¿no? Entonces, al final del día, nuestro trabajo es diseñar. Y
Si dedicamos tiempo para entender bien esta estructura, para poder generar las automatizaciones de forma mucho más rápida, mucho más eficiente, pues vamos a poder volver a la parte de diseño muchísimo más rápido. Entonces, estas son las cuatro etapas claves en donde si las usamos bien, vamos a poder desarrollar eficientemente nuestras automatizaciones. Por eso puse acá un tipo lente, porque al final de cuentas se trata de converger todas estas herramientas en un solo punto o en un solo objetivo. Entonces, ok, como hemos venido trabajando en un caso práctico, vamos a enfocarnos en este caso práctico para que tengamos todos una idea de cómo funciona todo esto. Entonces, el caso práctico es exportar tres archivos, PDF, DXF y STEP, en donde la forma de que lo vamos a estructurar por dentro, vamos a estructurar el código, va a ser el siguiente. Y les repito, no es el único, no es el mejor, pero es una forma eficiente de hacerlo. Y ha funcionado bastante bien. Entonces, yo he hecho automatizaciones bastante complejas y no he tenido ningún problema con esta forma de representar todos los parámetros de los códigos. Entonces, al momento de que tú integras una macro, ahí te va a pedir en el nombre que elijas la ruta del primer script que quieres que se ejecute. Entonces yo por eso casi siempre le pongo que se llame inicio. Entonces para mí, este inicio va a ser el único módulo que vamos a tener y es donde va a empezar a correr todos los formularios o todo el proceso. Es como que nuestro inicio. Si lo vemos como un carro, haz de cuenta que es cuando le das el switch a la llave. Eso va a iniciar todo el proceso de encendido del auto y solamente pues tienes un solo mando, tienes una sola entrada y no hay otra forma de lograr que funcione. Sí, bueno, sí hay otra forma, pero si tú vas directamente al motor y le abres ahí unas válvulas, accionas unas cosas, pues alguna vez hemos hecho en autos pues más antiguos, ¿no? Porque los nuevos ya no te dejan hacer tantas cosas. Pero al final del día el carro está diseñado para que pueda ser encendido con la llave. Ese va a ser nuestro módulo inicial. También vamos a tener formularios. En este caso solo tenemos uno que se llama formulario de exportación. Y ahí es donde va a empezar toda la estructura. No lo vamos a ver, pero va a ser la base lógica de todo el proceso. Vamos a tener lo que se llaman clases. Estas clases van a ser, yo las secciono en dos tipos, ¿no? La primera son opciones generales o procesos que comparten varios procedimientos. Por ejemplo, un analizador, este analizador lo puede compartir de XF o lo puede compartir PDF o lo puede compartir STEP. Y es por si queremos analizar solamente las partes que son del proyecto que estamos ejecutando. Entonces, la forma en la que le digamos a la automatización que clasifique si es una parte del proyecto o no, vamos a estar utilizándola y vamos a llamarla muchas veces. Por eso, pues es conveniente tener una sola llamada de este proceso. La otra es la parte de la ruta. Igual siempre vamos a repetir cómo vamos a conseguir la ruta de lo que estamos procesando. Mm, Va a variar porque cada una va en diferente carpeta, pero la base o la esencia de todo va a ser igual. Otra es la parte perdón, la parte del exportador, que al final de cuentas va a ser similar, aunque son diferentes formatos. Tenemos un exportador que va a estar administrando toda esta información. Esta va a ser uno de nuestros principales métodos o clases. Entonces, este va a ser un tipo nuestro cerebro y todo lo demás van a ser ya sea brazos, piernas o todas las extremidades, ¿no? Que al final de cuentas necesitamos para poder desarrollar algo y van a ser diseñadas para accionar algo. Entonces, ya sea manipular archivos o manipular rutas, extensiones, diferentes cosas. Pero nuestro principal o nuestro cerebro va a ser una clase de exportador. Entonces, este va a ser nuestro caso práctico
y así lo vamos a estructurar. Para ver qué significan cada una de estas cosas, ahorita las vamos a ver, solo quería como que poner en la mesa cómo vamos a estar estructurándolo en una clase real. Como siempre les digo, vamos a empezar con el final en mente. Entonces, si tenemos un proyecto claro al que queremos llegar, va a ser más fácil entender diferentes conceptos si los ponemos en práctica, incluso desde la explicación. No sé por qué se pusieron las animaciones y eso, pero bueno. Entonces, el primer punto de los cuatro pilares de la convergencia, les platicaba que era pensar como un sistema. Entonces, aquí vamos a pensar la diferencia entre que funcione contra que se escale. Es lo que decía, muchas veces tenemos nuestro proyecto o nuestra automatización funcionando, pero ¿qué tal si ahora cambió algo de la nomenclatura y ahora no quiero que ejecute un cierto tipo de nombres de archivos? O ahora no quiero que ejecute un DXF, ahora quiero guardarlo en DWG. O no sé, diferentes cuestiones que hayan cambiado en el proceso. Eso no nos va a hacer la vida más fácil, al contrario, nuestra vida va a ser mucho más difícil porque no tenemos una estructura clara cómo modificarlo. Incluso para la inteligencia artificial va a ser complicado como que explicarle y hacerle ver toda la idea que tenemos también nosotros. Y pues eso es una forma de hacer perder mucho tiempo. Si alguien ya lo ha intentado, sí es bastante tardado cuando no se establece claramente como que una estructura en el proceso. A pesar de que no sepamos nada de programación, a pesar de que no sepamos absolutamente escribir una línea de código, ustedes me han visto cómo hacemos las automatizaciones sin necesidad de hacer nada de eso. Todo lo hace la inteligencia artificial y lo hace bien fácil. Cuando es de una sola cosa es bastante sencillo. Si haces muchas automatizaciones independientes, una de cada una, va a ser muy sencillo. Si quieres hacer un sistema de automatización, ahí es donde ya tienen que poner un poco más de conciencia en la estructura. No, sí, exacto. No, no, sí, exacto. Sí, sí. Sí, sí, es que no es necesario, pues si ven hasta ahorita no hemos visto cómo codificar o cómo mm, aprender algoritmos o algo así, que sí son necesarios, pero si tenemos un sistema más inteligencia artificial, vamos a poder automatizar prácticamente lo que sea, porque pues ya somos expertos en el proceso de diseño. Entonces es una ventaja súper, súper, súper alta a saber programar. Bueno, obviamente enfocado aquí en herramientas de diseño, ¿verdad? Para programar páginas web, programar aplicaciones, programas y todo eso, pues sí es necesario, tal vez, ahorita. Que también ya se está haciendo cada vez menos necesario por todas las herramientas de inteligencia artificial, de no code que le llaman. Pero, este, a ver, no me perdí, perdón. Sí, entonces, esa es la diferencia que va a marcar entre si tu aplicación o si tu automatización puede ser escalable. Por ejemplo, ahorita solamente estás exportando DXF, ¿no? Te analiza bien todas tus partes, te detecta qué partes tienen lámina, te exporta correctamente todas tus láminas en desarrollo para el corte con láser. No tienes ningún problema con eso. Ahora, aparte de cortar láminas con láser, en la empresa hay opción o acaban de adquirir un equipo para cortar tubos con láser. Y estaba platicando también con Ramón acerca de eso. Y también me han preguntado varios sobre esa parte. Por ejemplo, tienes tu estructura de soldadura y hay forma de que automatices que cada segmento te lo exporte a un archivo, ya sea IGS o STEP o Parasolid, para cortar con láser en la tubería. Entonces ya si tienes tu estructura, pues tienes que hacer toda ahora la automatización para que genere eso desde una estructura. Entonces eso ya es una pieza más a todo el engranaje de la automatización que tienes. Y al momento de integrarlo,
Si no tienes una estructura correcta, vas a poder romper el sistema muy fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas instrucciones que se repiten y se alimentan entre sí. Y al momento de agregar nuevas, podrías agregar duplicados, podrías generar errores, podrías combinar variables, podrías hacer muchas cosas que puedan dañar el sistema que ya está funcionando actualmente. No nada más es como que agrégale aquí, sino es lo agregas y ahora cómo haces que embone todo el sistema, que todo el sistema siga funcionando como uno solo. Entonces esa es la diferencia entre lograr que funcione y lograr que escale. Eventualmente, pues sí, inteligencia artificial y todo vas a poder, mm, pues medio ir solventando ahí las dudas, corrigiendo errores y vas a poder hacer que funcione a lo mejor después de muchas horas, muchos intentos, pero pues hay una forma de evitar todo eso, ¿no? Entonces, no, no estamos haciendo macros porque pues una macro es muy sencillo, ¿no? Estamos haciendo sistemas de automatizaciones. Entonces, tener siempre en la mente que ese paso de escalarlo, pues es un paso que eventualmente vamos a llegar, ¿no? Y si tenemos los fundamentos, no importa si es solamente una sola herramienta o una sola macro, si las desarrollamos muy bien, bien estructurada, nos va a poder servir para un sistema mucho más complejo. Aquí, por ejemplo, perdón. Aquí, por ejemplo, ese es uno de de nuestras herramientas que tenemos, en donde, pues, si ven, tiene diferentes pestañas, tiene diferentes botones, diferentes métodos, eh, diferentes formas de hacer que funcione. Entonces, todo esto está dentro de un solo sistema. Y si ese sistema no lo desarrollamos estructuradamente, pues se va a poder colapsar en cualquier momento. Va a ser muchísimo, muy fácil que el sistema se rompa por cualquier cosa que pongamos mal. Entonces, aparte que hay que hacer nuestros respaldos, o copiar nuestras versiones y todo eso, por si se rompe, porque pues puede pasar, ¿no? También. Entonces siempre tenemos que tener un respaldo para volver a un punto atrás en el tiempo, en el código que funciona. Pero es cuando estamos haciendo pruebas y desarrollando nuevos métodos o cosas ya más en el tema. Pero si ven acá tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos muchos parámetros, muchas opciones, muchos métodos y al final del día se va a dividir solamente en tres tipos de componentes. Los tres principales son formularios, módulos y clases. Esto que ven aquí o lo que va a ver el usuario va a ser el formulario, que es la interfaz a nuestra automatización. Puede ser grande, chica, compleja, ah, de un botón, dos botones, 100 botones. Ya va a depender de cómo quieras tú presentarlo al usuario. Pero al final del día, esto se llama formulario. Puedes tener varios, puedes ir abriendo conforme se vaya ejecutando el sistema, abrir, cerrar, guardar. Puedes hacer muchas cosas, pero un formulario es esa representación, esa interfaz de tu automatización hacia el usuario. Aquí también vamos a tener módulos y vamos a tener clases. Estas dos no se ven en absoluto porque son códigos 100%, pero los vamos a estar utilizando para que se pueda hacer todo el procesamiento de esta información. Entonces, la diferencia principal entre módulos y clases es que uno puede procesar diferentes datos, puede generar diferentes datos y puede almacenar datos. Esa es la clase. La clase es la que tiene un poco más de alcance en cuanto a las funciones que puede hacer. Y los módulos son un poco más desarrollados a actividades de una sola vez, porque no tienen memoria, porque se ejecutan, porque los llaman y los cierran. Entonces no tiene como que ese seguimiento o esa continuidad en todo el sistema. Esa es una limitante para la aplicación que estamos teniendo. Entonces ahorita lo que hemos logrado o lo que hemos descubierto que funciona mejor son enfocarnos en la parte de las clases.
Los módulos lo vamos a llamar, pero solo para un tipo de intersección entre nuestro formulario y los requerimientos que queremos. Entonces, nuestro proceso inicial siempre va a tener que ser llamado desde un módulo. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a llamar todo el formulario, todo el procesamiento y ¿recuerdan de la llave? Bueno, el formulario, póngale que es la parte de la gráfica, pero en el módulo vamos a tener esa llamada de ignición de todo el motor. Entonces, al momento de tener la clase, ahí ya vamos a poder estructurar más, podemos a poder almacenar datos, procesar información, generar información nueva. Entonces nos van a dar un poco más de contexto y un poco más de extensión en todo lo que queremos lograr. Por eso, a mi parecer, en nuestra aplicación o en lo que hacemos, las clases funcionan mejor para casi todo. Va a haber puntos donde los vamos a meter en módulos, pero siempre o tener en cuenta esto que la clase puede ser más útil que los módulos en nuestra aplicación. Esto viene siendo cómo vamos a estar desarrollando nuestra estructura, así como los arquitectos diseñan desde los cimientos hasta cómo van a organizar la casa, los cuartos, cómo va a ser todo el proceso en que las personas van a estar usando funcionalmente la casa. Así nosotros también tenemos que pensar cómo vamos a estar estructurando nuestro proceso de automatización. Si lo dividimos por capas, nuestra principal capa es el formulario. Esa es la capa visible o la única que van a poder ver. Todo lo demás va a ser o, ya sea invisible, pero lo vamos a estar llamando desde un solo punto central. Por ejemplo, la parte del módulo de inicio. El módulo de inicio no se va a ver porque se va a ejecutar. Entonces, ese va a ser nuestro principal llamado a la acción, en donde vamos a estar ejecutando para que pueda empezar a llamar el formulario. Y en el formulario vamos a poder llamar a todas las herramientas que estamos generando. Y dentro de esta herramienta vamos a tener dos tipos de clases, la clase orquestadora y la clase especializada. Entonces, la clase orquestadora, pues, pues yo le llamé así porque es como si fuera el maestro de la orquesta que va a estar organizando todos los instrumentos. Él va a estar llamando y va a estar eh, dándoles pauta que sigue, que se detiene, o va a ser llamado muchas veces también. El mismo maestro va a poder cantar diferentes canciones. Bueno, no cantar, ¿verdad? Pero orquestar. La otra es la clase especializada. Estas ya son herramientas o funciones más particulares, como por ejemplo exportar. Entonces, va a haber una clase que se va a especializar solamente en exportaciones. Y la orquestadora, pues la va a estar llamando ya sea para exportar state o para exportar PDF o para exportar otros diferentes tipos de archivo. Esa es la diferencia entre estas dos clases principalmente. La otra parte es una estructura mental también. No solamente se trata de módulos, formularios o cosas, pues no físicas, pero cosas más activas que puedes ver ya sea en el procesador de Visual Basic de SolidWorks. También se trata de estructurar mentalmente el sistema o cómo vas a querer que funcione. Por ejemplo, en el módulo de inicio es el que va a llamar al formulario, donde el formulario solamente va a estar recogiendo decisiones del usuario. ¿Por qué? Porque es nuestra interfaz, es lo que el usuario nos está dando órdenes para que se pueda ejecutar. En el ejemplo que estamos viendo, el usuario es el que dice qué tipo de archivo se va a estar exportando y selecciona qué tipo de archivo es el que quiere que se exporte. Si tienen activadas las tres, el botón va a estar recopilando toda esa información, cuáles están activas, cuáles están inactivas. Y a partir de ahí ya empieza todo el llamado a las demás clases.
Entonces, por eso el formulario es el que recoge todas las decisiones del usuario y su única función es ser la interfaz entre el usuario y el programa. De ahí adentro, pues están todas las clases que ya vimos, ¿no? En donde cada clase tiene solamente una responsabilidad. Si una clase exporta, todo lo que va a hacer es especializarse en exportación. Eso nos va a ayudar a que sea muchísimo más fácil darle mantenimiento y muchísimo más fácil agregar otras opciones o empezar a complementar la automatización para que sea muchísimo más compleja. Entonces, si lo estructuramos de esta forma, es como si lo viéramos. Hay un cerebro y hay manos. Entonces, el cerebro va a ser el que mande a llamar a todas las cosas y las manos van a ser los que van a estar orquestando todos los diferentes acciones, ya sea manipulación de objetos, manipulación de nombres, rutas, procesamiento, y de esa forma vamos a ver como que nuestra estructura mental, qué es lo que va a estar haciendo cada cosa. Entonces esas son las dos formas de analizar o de ver cómo vamos a estar estructurando nuestra automatización. Entonces, nuestros patrones recomendados. Este es el último pilar que tenemos para que podamos converger en una buena desarrollo de automatizaciones. Entonces, patrones recomendados, delegar tareas especializadas a clases pequeñas. Lo que les decíamos que cada una de las clases va a tener una función. Propiedades y métodos correctamente. Como recordamos, la parte de las clases y los módulos tienen diferentes funcionalidades, en donde cada uno puede ser llamando o manipulando información, manipulando datos, memorias, todo esto de diferente forma. Entonces tenemos que encontrar una buena forma de ejecutar nuestras clases o nuestros módulos. Para nuestra aplicación, recordemos que clases es casi siempre la preferencia que queremos tener, pero siempre tenemos que estructurar la parte del código como si fuera un código modular, no por acción, sino por funcionalidad. Es lo que les decía, si vamos a exportar, tenemos que tener segmentado, ¿no? La parte para hacer una exportación necesitamos definir qué tipo de archivo es, perdón, qué tipo de exportación está dando el usuario señal para que se haga y de ahí en fuera a partir de eso. Entonces, si seguimos estos patrones y buenas prácticas, va a ser muchísimo más fácil que podamos desarrollar una herramienta mucho más rápida con toda la inteligencia artificial. Que si ven esto no es cómo codificar, cómo ser un mejor programador, sino es más lógica, cómo estructurar y cómo hacer que nuestro proyecto sea muchísimo más fácil de lograr. Entonces, ya se reentrenó la herramienta de inteligencia artificial, ya está enfocada más en esto que estamos viendo y ya estamos probándola. Entonces, hemos visto buenos resultados y pues queremos que ustedes también empiecen a tomar un poco de esta estructura para que también puedan hacerlo fácilmente. Si tienen muchas, o bueno, si tienen varias macros, por así decirlo, o varias herramientas que ya hacen una tarea específica, pueden ponérselo a la inteligencia artificial, explíquele un poco el resultado que esperan, qué es lo que quieren que haga su automatización en general y pónganle el código. Entonces, eso ya lo va a reestructurar más en qué clases quieren usar, qué módulos se recomiendan usar, cómo es tu formulario que quieres usar y la inteligencia artificial te va a ayudar a definir todo esto. Todo eso te lo explico para que tengas una idea clara de cómo va a estar funcionando todo el detrás de cámaras, ¿no? Todo el detrás de escenas, que al final del día, pues nuestro única parte visible al usuario, pues va a ser el formulario.
ya sea que tú uses su motivación o que lo usen los de tu equipo. Siempre es bueno llevar una lógica para que no puedas tener o reducir al máximo el número de errores que pueda tener tus automatizaciones. Entonces, otra de las prácticas que queremos siempre recalcar es la parte de los nombres. Ya sea si es un botón, pues que tengas el, el CMD, ¿no? Que es el que yo recomiendo, pero pues puedes dar el que quieras. Entonces, cada componente, ya sea formulario, ya sea clase, ya sea módulo, o botón, o checkbox, o mensaje, o etiqueta, cada uno de estos procura que las primeras tres letras sean el llamado al tipo de componente que estás utilizando. Esto en tu lógica te va a dar bueno, no te va a dar muchísima paz o te va a dar muchísimo más flexibilidad a la hora de tú pedirle a la inteligencia artificial que estructure el código, porque ya vas a saber qué modificar, ya vas a saber qué agregar o dónde te está dando el error. Entonces es mucho más fácil estructurarlo con un nombre. Procura siempre esa convención de nombre que sea las tres primeras letras referenciando el tipo de objeto. Y así puedes repetir, por ejemplo, si tienes un checkbox de PDF y tienes un botón de PDF en un formulario de PDF, entonces vas a poder diferenciar esos tres objetos que al final de cuentas lo puedes poner PDF, pero pues ya vas a saber qué es cada cosa. Otro también importante es no repetir la lógica. Como te decía, si usamos una clase o un módulo central, vas a poder que ese sea el cerebro de todo. Entonces ese cerebro, pues no vas a poder replicar funciones porque siempre vas a tener ese cerebro llamando a la misma función. Y al momento de hacerlo modular, pues vas a poder agregar nuevas funciones utilizando ese cerebro, el que va a llamar a las herramientas necesarias. Por eso todo eso tiene que pasar ya sea en clases o en módulos. Por lo regular, no es recomendable utilizar el formulario como un procesador de información, porque muchos de los llamados de SolidWorks o mucho del procesamiento de la automatización no es compatible con la parte de los formularios. Entonces es muy diferente cómo se codifica para un formulario a cómo se codifica para módulos. Y siempre es más eficiente hacerlo la parte de módulos. Puedes hacer por ejemplo, esta que estamos viendo, PDF de XFD Step, se puede codificar todo dentro del formulario. No significa que esté mal, no significa que esté bien, significa que va a ser muy limitado. Entonces, la forma de modificar ese código se va a volver muchísimo más complejo. No importa si es una inteligencia artificial súper avanzada, al final del día queremos que haga lo que nosotros queramos y transferirle esos órdenes para que lo haga exactamente como queramos que lo haga con este método o si metemos todo el código en un solo formulario, pues sí te va a dar muchos dolores de cabeza. Entonces yo por eso no lo recomiendo, pero pues al final de cuentas ustedes son los que hacen las automatizaciones. Simplemente es una de las buenas prácticas que estamos buscando que implementen. Y si las adoptan entre el más temprano, pues va a ser muchísimo más fácil que puedan generar mejores automatizaciones en el futuro. Por eso es no mezclarlos. Mm, bueno, y ahora con todo lo que ya vimos, pues ya en nuestro caso práctico, yo quiero pensar que ya es más sencillo. Entonces tenemos nuestro inicio, que es el módulo que va a estar llamando al formulario y que va a estar arrancando todo el sistema. Entonces este módulo, ahí sí no hago que se cumpla la regla de las tres letras. Esto es porque cuando tú mandas a llamar a SolidWorks si quieres implementar tu macro o agregar un botón directo en tu barra de herramientas, regularmente te sale que elijas un método. Y si sale módulo inicio,
pues es más fácil a que solo diga inicio. Aparte que eso no lo estamos utilizando para nada más que ser la transición de SolidWorks a tu automatización. Entonces, después de ahí vamos a tener el formulario, que es el formulario de exportación. Y si ven, empezamos con tres letras. Y esas tres letras son las convenciones de nombres que les decía. Entonces, esto siempre te va a dar que es un formulario. Si tienes botones, pues tu CMD exportación. Si tienes un checkbox, CHK exportación. Entonces, todo se puede llamar exportación, pero si tienes identificado qué cada cosa o qué es cada cosa, pues va a ser más sencillo. Después de eso tenemos puras clases. Mm, Nuestras principales clases orquestadoras son los analizadores, una clase de ruta, y nuestra clase exportador, que es nuestro principal cerebro. Después tenemos nuestras clases particulares, que cada una va a estar enfocada en hacer una acción. Por ejemplo, una de exportar XF, una de exportar PDF, una de exportar STEP. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué no en el exportador ponemos todo? Esto es para hacer modular todo este sistema, ya sea que quieras retrabajar o quieras cambiar algo en particular del DXF. Por ejemplo, ahora quiero que me mande las líneas de doblez. O ahora quiero que aparte del desarrollo de lámina, me saque el DXF de las vistas. Entonces, al momento de tener tus propios clases individuales, pues va a ser más fácil que puedas ir manipulando todo esto, ¿no? Acuérdense que el objetivo es hacer esta herramienta un sistema. Entonces, al momento de pensar en un sistema, pues no vas a pensar solamente en que aquí se acaba todo esto, sino en que tal vez en el futuro vas a poder agregarle cosas o quitarle cosas, ya sea que tú empieces a vender tu herramienta de exportación, que se vende muy bien, por cierto. Bueno, pero bueno, esa es otra, o sea, es otra etapa. Pone que vas a vender una herramienta que solo quieres que exporte PDF. Entonces, únicamente eliminas la parte de XF, la parte de STEP y te quedas solo con eso. Entonces, pero ese PDF ahora lo quieres que sea más, que haga más cosas. Por ejemplo, que agregue textos en los dibujos, que si lo vas a hacer de prueba o si lo vas a hacer solo para un proveedor, quieres que agregar marcas de agua o textos, entonces ya vas a poder agregar más cosas. Aparte de que puedas quitar cosas, vas a poder agregar más. Entonces recuerden siempre este sistema busca que sea modular. Entonces tú puedes ir agregando Legos hiciste una casa, ahora quieres hacer el segundo piso de la casa, ahora quieres hacer el tercer piso, ahora quieres hacerlo condominios o no sé. Entonces siempre pensar en modular y siempre pensar que tu sistema puede crecer. Y ya con este enfoque, pues ya va a ser muchísimo más fácil todo lo demás. Entonces, para recordar la pirámide de automatización del diseño, son los cuatro niveles. Entonces, nuestro enfoque siempre va a ser llegar a las automatizaciones de un solo clic. Para llegar a estas automatizaciones, nuestro sistema debe ser escalable y debe de ser modular para que puedas integrar diferentes tareas, en donde simplifiques todo ese proceso y al final solo se puede hacer llamado desde un solo botón. Por ejemplo, en este que hicimos de las exportaciones, tenemos checkbox, tenemos donde podamos escoger qué tipo de archivo queremos, pero al final del día tenemos solamente un botón. Entonces, esas automatizaciones de un clic, pues van a poder ser muy útiles en el futuro. Si es parte de una automatización más grande, incluso si tenemos bien estructurado nuestros clases, módulos y formularios, vamos a poder integrarlo en una herramienta muchísimo más compleja. Por ejemplo, si al final de tu proceso ya quieres que con un solo clic se liberen todos los listados de materiales, se exporten todas las herramientas y se haga absolutamente todo para liberar el diseño a manufactura. Entonces, esa es la importancia de estructurar bien
que en un futuro puedas integrarlo en automatizaciones más complejas para que siempre, siempre, siempre nuestro objetivo sea automatizaciones de un clic. No sé. Bueno, entonces, no sé si tengan algunas preguntas, comentarios, podamos verlos, ¿ok? Eh, ok, a ver, ¿puedes mostrarme tu herramienta? Igual lo vamos viendo, o lo que estés sí, codificando, lo vamos viendo y podemos ir viendo si hay una forma de mejorar la estructura o algo en particular. Ok, sí, a ver, déjame te doy permisos para compartir. Ok, ahí ya debería